La lectura especial que hemos tenido este año con las nuevas tecnologías del manifiesto del Día Mundial del Teatro. A continuación, como cada año, invitamos a algún experto, algún responsable del mundo de las artes escénicas en nuestra isla, de fuera de nuestro municipio también. Y en este año hemos querido que esa responsabilidad recaiga en quien ha tenido la tarea de dirigir las políticas insulares de artes escénicas, junto a nuestro consejero Carlos Ruiz, desde la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. Es él el director general de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos del Cabildo de Gran Canaria, Osvaldo Guerra. Muy buenas noches. Quiero agradecer en primer lugar al Ayuntamiento de Galdar, la figura del alcalde y del concejal de Cultura, porque hayan contado conmigo para celebrar este Día Mundial del Teatro. Aunque en el programa, como me ha presentado ahora el concejal, vengo en calidad de director general de Cultura, hoy les hablaré desde mi doble óptica de profesor de literatura y aficionado al teatro. Mi charlita tiene el siguiente título: El teatro, un arma cargada de presente. Y quiero empezar mi intervención con una cita bastante conmovedora, pero no voy a decir de momento de quién se trata. La cita dice así: mirada de cerca, la vida parece una tragedia. Vista de lejos, parece una comedia. Nunca te olvides de sonreír, porque el día en que no sonrías será un día perdido. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso, canta, ríe, baila, llora, vive cada momento, antes de que baje el telón y la obra termine sin aplausos. Hay que tener fe en uno mismo. Aun cuando estaba en el orfanato o recorría las calles buscando qué comer, me consideraba el actor más grande del mundo. La vida es maravillosa, si no se le tiene miedo. Sin haber conocido la miseria, es imposible valorar el lujo. Más que maquinaria necesitamos humanidad, y más que inteligencia, amabilidad y cortesía. Fui perseguido y desterrado, pero mi único credo político siempre fue la libertad. Hasta aquí la cita. El protagonista de esta tragicomedia, en sus comienzos, en Hispanoamérica, no en España, se le conocía con el nombre de Carlitos. El niño había nacido a las 8 de la tarde de un 16 de abril de 1889 en una calle de Londres. Sus padres eran cantantes y actores de variedades de origen judío en esa Inglaterra del siglo XIX. El padre pronto abandonó el hogar a causa del alcohol y la madre se vio obligada a mantener por sí sola a sus dos hijos. Tiempo después, a ella, su madre, durante una función teatral, le empezó a fallar la voz en directo y el empresario llamó al pequeño de 5 años, a su hijo, que siempre estaba entre bambalinas, para cantar y actuar en el lugar de su propia madre. Y esto se hizo, además, para gran diversión del público. Ese sería, para ese niño, su debut artístico. El fracaso y la falta de dinero de su familia trastornaron la salud mental de la madre, que poco después sería internada en un psiquiátrico. Los hijos asistieron a una severa escuela para niños pobres y, mientras tanto, recibían las burlas de los niños más adinerados. Pronto el joven, cuyo nombre no hemos revelado aún, se unió a un grupo de actores juveniles aficionados que hacían giras por los pueblos. Más tarde formó parte de otras compañías ambulantes, ya profesionales, aunque siempre muy modestas. En 1898 murió el padre, en tanto que él, el niño, era ya prácticamente un experto frecuentador de las tablas. A duras penas desarrolló su carrera de actor cómico, hasta que finalmente dio el salto al cine, un cine todavía mudo. Como actor cómico
el actor cómico que llegó a ser el más célebre de todos los tiempos. Su nombre, ya creo que lo habrán adivinado, era Charles, su apellido Chaplin, Charlot. ¿Por qué hablo de Charlot en este día tan especial? Quiero que su figura profesional, su enormísima dimensión humana, dirija mis palabras hoy por los valores que defendió y que están contenidos, si prestaron mucha atención, en las palabras que cité antes. Me identifico perfectamente con ellas en una triple dimensión. Primero, el teatro como experiencia vital, como revulsivo ante la vida. Segundo, el teatro como expresión de libertad. Y tercero, el valor educativo del teatro. Voy a desarrollarlas un poquito cada una de ellas. Primero, el teatro como experiencia vital, como revulsivo ante la vida. Decía el gran dramaturgo alemán Bertolt Brecht, el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma. La opción de Chaplin fue utilizar la risa para construir una realidad nueva que obligara a hacer pensar al espectador. Por la risa entraba sutilmente el pensamiento crítico y el compromiso político. No olvidemos que fue esto lo que, ya como actor de cine y director de cine posteriormente, le causó no pocos problemas ante el Comité de Actividades Antiamericanas, que finalmente fue lo que provocó su exilio definitivo del país al que emigró, Estados Unidos, el país que paradójicamente siempre ha defendido como bandera la libertad. Volvamos al teatro. Hasta la más inocente de las obras dramáticas debe hacer pensar al espectador, aunque se esté partiendo de risa. Como saben ustedes, la risa comprometida se viste de ironía e incluso de sarcasmo. Parece terrible lo que dice Chaplin. Mirada de cerca, la vida parece una tragedia. Vista de lejos, parece una comedia. Nos está invitando al distanciamiento de la crudeza de la propia realidad. Con ese distanciamiento, toda tragedia se convierte en comedia. Y solo el teatro puede conseguir eso, que podamos reírnos de lo trágico, lo doloroso o lo triste. Pensemos un poco en cómo funciona el teatro. Cuando estamos ya sentados en nuestra butaca, minutos antes de empezar una actuación, una obra, hay una voz que nos dice: señoras y señores, va a dar comienzo la representación. Representar significa, cito literalmente lo que dice el diccionario de la Real Academia, hacer presente algo con palabras o figuras que la imaginación retiene. Esto quiere decir que el teatro, es decir, la representación, siempre está condicionado por la realidad que representa, pero sin embargo no es exactamente esa realidad, es otra cosa distinta. Y ahí es donde está la magia de este tipo de arte, que incluso va mucho más allá de la literatura. Porque para mí el teatro es un arte integral. Aunque el teatro se nutre de experiencias vitales de las personas que lo escriben, que lo dirigen, que lo montan, lo interpretan, lo verdaderamente importante es que se está construyendo una realidad con sus propias reglas, que está metida en un cubo de luz, como yo ahora mismo, enfocada, nunca mejor dicho, enfocada, para que nos fijemos en ella exclusivamente, para que no pensemos en otra cosa durante el tiempo que dura, que es solo y exclusivamente el tiempo del teatro y el espacio del teatro, el cubo donde estoy ahora metido. El milagro se produce entonces, porque es cuando la vida se sale de nosotros y se transporta a este rectángulo de acá que tienen ustedes enfrente. Y vemos la vida desde fuera, para verla reflejado en ese martillo, en ese mazo que nos hace pensar. No importa si es a través de la risa o del llanto, de la rabia o de la compasión. Lo importante es que en esta caja de luz, lo que vemos puede ser nuestra propia vida y que, vista desde fuera, se pone en primer plano, se revela, se hace una verdad posible.
El segundo aspecto es el teatro como expresión de libertad. Imaginemos ahora una vida en un país sin libertad. ¿Cuántas veces no hemos sabido de teatros que a lo largo de la historia han sido clausurados, incendiados por las representaciones que allí se daban o cuando fueron transformados en teatrillos que no tenían espíritu ninguno, sin ningún tipo de conciencia? En la Inglaterra de 1640, el puritanismo, movimiento político, se adueñó del poder y entre las medidas que tomaron, justo una de ellas fue prohibir el teatro. Durante las 2 décadas que el teatro fue proscrito, incluyendo la famosa quema del Globe, que era donde representaba Shakespeare, surgió un género que consiguió escapar a la censura, el teatrillo de títeres. Al ser representaciones en pequeñas plazas, en barrios, en pueblitos pequeños, populares, que además estaban hechas con marionetas, pasaban fácilmente desapercibidos. En España, a lo largo de 40 años de franquismo, cada vez que una compañía de teatro intentó representar una obra, tuvo que someterse a la Junta de Censura de Obras Teatrales, lo que en muchas ocasiones supuso la desaparición de frases, la desvirtuación de diálogos y situaciones dramáticas, o incluso la prohibición total de obras teatrales. No solo se censuró a autores antifranquistas, también el teatro conservador se le impusieron cortes y prohibiciones, si no en los temas relacionados con la política, sí en lo referido a cuestiones morales, al sexo, etcétera, etcétera. Quienes ahora están estudiando los archivos de la censura franquista, los inmensos archivos de la historia del teatro en España, también del cine, han localizado numerosos juicios espeluznantes, como por ejemplo un censor que se mostraba así de radical ante una obra del dramaturgo Lauro Olmo, una obra que se tituló La condecoración del año 1964. Así reza el documento de censura, entre comillas: si esta obra se autoriza y llega al conocimiento de algunas organizaciones de excombatientes, no me extrañaría que alguien fuera al teatro y lo arrasara. El señor Olmo no se merecería otra cosa, por parcial y malintencionado. Esta obra solo se pudo representar en España en 1977, es decir, 2 años después de muerto Franco. La falta de libertad agudizaba el ingenio mediante el uso de la parábola, con sutiles referencias que los burdos censores no podían detectar fácilmente, porque a veces se fijaban más en lo moral que en otras cuestiones políticas. Pero pensemos ahora en una situación distinta. ¿Y si la libertad existe? Está en el papel, en un papel llamado Constitución, bajo un régimen llamado democracia. ¿Pierde acaso el teatro su valor combativo, su valor como revulsivo? ¿Es entonces el teatro solamente un reflejo de la libertad de otros pueblos oprimidos? Porque nosotros ya somos libres y el teatro ahora serviría para ver más allá de nuestra comunidad, para reflejar el drama de otros pueblos. Evidentemente, si esto fuera así, el teatro ya hubiera desaparecido. Cuando se dice una y otra vez que vivimos en democracia y que una constitución en concreto es garante indiscutible de esa democracia, es cuando más tenemos que agudizar los sentidos, cuando más tenemos que estar alertas, porque corremos el riesgo de la acomodación, de la autocomplacencia, de la falsa seguridad, de la ceguera. Entonces hay que estar atentos al teatro, al menos en 2 sentidos. Si el teatro es capaz de mostrar la realidad a través de un pensamiento crítico, o por el contrario, estamos viviendo una acomodación del lenguaje teatral, y por otro lado, si el teatro que se programa es convencional, por estar sometido a otro tipo de censura más sutil, muchísimo más sutil, la censura del mercado y de los programadores. Qué triste resultaría ver cómo el mercadeo y la superficialidad se pueden apropiar del teatro y condenar al ostracismo iniciativas de pensamiento más vanguardistas, más rompedoras, más críticas, pero que están sujetas a la marginalidad y a la precariedad más absoluta. ¿O es que esta marginalidad y precariedad
¿no son también signos de un deterioro de los valores democráticos? Esperemos que esta responsabilidad no recaiga solamente en los titiriteros, como ocurriera en la escena inglesa del siglo XVII. Tercer y último aspecto: el valor educativo del teatro. Cuando vemos a un niño pequeño que apenas acaba de empezar a hablar, ensimismado mientras simula que habla por teléfono, imitando a su madre o a su padre que lo reprende, jugando a las casitas, jugando a indios y vaqueros, no está haciendo otra cosa que teatro. Está tomando distancia para ensayar su rol en la vida. Está simplemente poniendo en práctica su papel en la sociedad mediante ensayo y error, repetición e interiorización de roles. Ahí, en ese momento tan temprano de la vida, es cuando el ser humano es una esponja de lo que le rodea, cuando puede forjarse realmente como un ser libre, desinhibido, que piensa, o por el contrario, como alguien que se conforma con los roles impuestos, con el papel que le da la sociedad de consumo. En mi larga trayectoria como docente en el mundo de la educación, siempre tuve claro que el teatro es la más completa, pero no la más compleja de las tareas que podemos realizar con el alumnado. Se ha confundido el teatro con algo complejo, lo cual es del todo incierto. A veces es una justificación para no practicarlo en el aula. No hace falta demasiado. Solamente personas y voluntad de mirar la realidad de frente. Todo puede empezar con una simple dramatización. No hace falta decorado, ni un recinto específico, ni luces especiales, ni siquiera alguien que dirija. Que se lo pregunten a Bertolt Brecht, que cité antes, que instaba a sus alumnos a crear su propio teatro y hacerles ver que cuando él participaba como posible director, se producía un verdadero choque de voluntades. Si queremos representar, por poner algún ejemplito, la barquilla con migrantes que naufragan en medio del mar de los ricos, podemos empezar poniéndonos en un simple suelo que hace de mar, unos detrás de otros como si remáramos en esa barquilla, cayendo, como si naufragáramos camino de la muerte. Si queremos representar un bosque, no tenemos más que ponernos todos juntos con los brazos en ramas y movernos a merced de un viento imaginario. Pero también podemos usar objetos simbólicos, en función simbólica. Con un simple bastón podemos ser brujas de cuentos de hadas, o un flautista con el mismo bastón, un flautista que consigue llevarse los ratones del pueblo, o podemos ser simplemente Charlot. Con un balde podemos ser el guardia que se sube a ese balde que es ahora su atalaya para la que dirigir el tráfico, o el marinero que friega las cubiertas, o un tamborilero en el frente de una absurda batalla, por recordar un poco también a Gila. A mis alumnas y alumnos frecuentemente los ponía a imaginar la realidad de estas formas insospechadas. ¿Qué ocurriría entonces ante un objeto distinto del real? Surgía de la nada lo no convencional, lo distorsionante, lo inaudito, lo irónico. Es decir, justamente la estimulación del pensamiento. Abogo desde aquí para que todos los centros educativos de cualquier nivel tengan un momento a la semana dedicado al teatro. Hasta las personas más tímidas se involucrarían porque el teatro permite hacer ver lo oculto, lo no dicho, lo que quisiéramos decir, pues nos permite convertirnos por un momento en nuestro alter ego, en lo que quisiéramos ser o en lo que queremos dejar de ser. Durante aquellos años en que fui responsable de cultura en la Facultad de Educación, estuve mucho tiempo creando las bases para que se formara un grupo de teatro allí. Fiel, por supuesto, a mis principios de autonomía y de autoorganización, el grupo se creó a duras penas, finalmente, pero sin la dirección de ningún profesor y tampoco bajo la dirección de ningún agente externo. Tenía que ser autogestionario. Era el modelo que había aprendido cuando hace más de 30 años participé en el grupo de teatro universitario autogestionado de la Universidad de La Laguna. Con unas pocas nociones
y un poquito de cuidado, la juventud se organiza y vive la experiencia teatral con una intensidad que jamás le dará otra disciplina. Las escuelas donde hay teatro forman mentes críticas, personas independientes, personas que son capaces de discernir cuándo nos engañan o nos manipulan a través de los medios, de las redes, etcétera, etcétera. Quiero terminar con un llamamiento expreso, un llamamiento en este Día Mundial del Teatro. El teatro, en su máxima expresión, no existe si no hay público. El teatro se construye con público. Vayamos al teatro, acudamos a ver la representación, porque sólo así existe el milagro del teatro, que es lo que justifica precisamente su existencia. Muchísimas gracias.